Hola muchachos, bienvenidos a su curso de física. Hoy vamos a continuar con la temática que veníamos trabajando y hoy vamos a empezar con la propagación de ondas. Y vamos a hablar del concepto de onda. Una onda es un movimiento que se da de manera muy senoidal, de esta característica. No necesariamente van a conservar las mismas crestas y las mismas características. Esto es una onda. De esta manera se representa gráficamente una onda. Pero ¿dónde podemos ver ondas? Cuando por ejemplo en un partido de fútbol las personas deciden hacer una ola, ellos lo hacen de una manera armónica que se vea como más o menos el recorrido de una ola. O las olas, cuando vemos las olas en el aire, en el río o en el mar, vemos que ellas describen unos movimientos de subida y de bajada que más o menos tienen estas características. Ahora, cuando yo cojo una piedra y la suelto en el agua, ella va a generar una especie de ondas, y esas ondas son como onditas circulares que se van a ir generando de esta manera hasta que llegan pues al final y comienzan a devolverse. Y si yo cojo una peinilla o una regla y golpeo el agua, entonces me va a comenzar a generar unas ondas de este estilo, pero matemáticamente la descripción va a ser de esta manera. De esta manera vamos a describir una onda. Entonces aquí tenemos una primera característica. Resulta que las ondas tienen unas clasificaciones muy importantes que dependen de cómo se mueven. Es decir, si se mueven de manera material, estamos hablando de ondas mecánicas. En este caso vimos un ejemplo de una onda mecánica. Al lanzar un objeto al agua, ella empieza a moverse. También tenemos el ejemplo de una cuerda. Si yo golpeo una cuerda desde la punta, si yo tengo una cuerda y la golpeo acá, ella va a comenzar a hacer esta descripción de onda hasta llegar al final. Y si la cuerda fuera infinita, supongamos que hay un ejemplo de cuerda infinita, ella va a empezar a moverse y va a ir perdiendo su energía debido a la resistencia del aire y al sonido que ella está generando. Entonces hay que tener en cuenta pues estas características. Entonces tenemos las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son las que necesitan un medio material para moverse, y las ondas electromagnéticas son aquellas que no requieren de ningún medio material para moverse. Ejemplos de ella tendríamos la luz. La luz se mueve sin necesidad de que haya materia que la haga mover, y también tenemos los rayos X, que tampoco necesitan de materia para moverse. Incluso algunos de ellos pueden llegar a alcanzar las velocidades de la luz. Esto es pues como la parte introductoria al concepto de ondas. Ahora, cuando las ondas se mueven de manera uniforme, cuando siempre describen la misma trayectoria, describen las mismas características, entonces decimos que es una onda periódica. Una onda periódica es aquella que se mueve de manera repetitiva. Cuando se mueve de manera repetitiva y no existen medios que hagan que estas frecuencias cambien, podemos asimilarlo con un movimiento armónico simple. Esta es la parte importante. Vamos a definir algunos conceptos antes de adentrarnos a la parte gráfica de las ondas. Empezamos con longitud de onda. Iniciamos hablando de longitud de onda. Aquí tenemos un dibujo más o menos similar a lo que es una onda. Los puntos más altos de la onda se conocen como crestas y los puntos más bajos se conocen como valles. Ahora, ¿qué es la longitud de onda denotada con lambda? La longitud de la onda es la distancia que hay entre una cresta y otra cresta, o entre un valle y otro valle, o entre el punto más bajo con relación a volver a un punto más bajo. Esas tres son las características que tiene la longitud de onda, y hay que tener en cuenta que esta onda de manera lineal se mueve de manera completamente uniforme. Es lo primero que hay que tener en cuenta, y aquí ya tenemos pues la definición de longitud de onda, que es la distancia que hay entre las crestas o dentro de los valles. El siguiente concepto es la amplitud de la onda. Amplitud, vamos a escribirla con la M, amplitud, que es el punto máximo que ella alcanza, es decir, desde el punto 0 hasta la cresta tendríamos la amplitud y se denotaría con una A. Recordemos que estas son unidades de longitud, por lo tanto ambas se van a medir en el sistema internacional por metros. Importante, la frecuencia. La frecuencia nosotros ya la hemos venido trabajando, y aquí vamos a recordar de nuevo lo que es la frecuencia. Recuerde que la frecuencia es
la distancia que recorre o la longitud que se mueve una onda con relación a un segundo, y recordemos que esto se mide en hertz, al igual que el periodo que es t, periodo t, es lo que se demora de ir de una cresta a una cresta, o ir desde el punto inicial hasta el punto final donde recorre una onda completa. Eso es lo que llamamos el periodo, el tiempo que se demora en ir de una cresta a cresta, o lo que nosotros decíamos cuando hablamos de movimiento armónico simple, lo que se demora en hacer una oscilación completa. Básicamente una oscilación completa sería arrancar de acá, darla ahí, volver acá, o arrancar acá, hacemos el recorrido y volvemos a este mismo punto, o arrancar de este valle, dar todo el recorrido y volver al mismo valle. Esas son básicamente las características que debemos tener cuando hablamos del movimiento en una onda, y del periodo obviamente que se está describiendo ahí. Aquí hay que tener en cuenta lo que vamos a hablar de la velocidad de propagación. Esa velocidad de propagación la vamos a llamar v, y recordemos que como esta velocidad de propagación que estamos hablando es la velocidad que se está dando justo acá, entonces estamos hablando de una velocidad uniforme. Entonces esta velocidad es una velocidad uniforme, entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora, algunas ecuaciones que podemos sacar de acá, recordando lo que ya hemos visto, es que frecuencia es igual a 1 sobre periodo, que periodo es igual a 1 sobre frecuencia, y aquí importante, la velocidad de propagación se va a dar por la relación, y aquí es importante tener en cuenta siempre, como es un movimiento uniforme, entonces su recorrido va a ser lambda, el recorrido que va a dar, como solamente estoy teniendo en cuenta la velocidad de este movimiento, entonces su recorrido va a ser lambda. Y ahora, ¿cuánto se demora en dar todo este recorrido? Pues se va a demorar el periodo, es decir, la velocidad de propagación va a estar dada por lambda sobre periodo. Por eso es importante conocer cuál es el valor numérico que va a haber entre cresta y cresta, o entre valle y valle, que siempre va a ser el mismo, y el periodo, que es lo que se demora en dar una oscilación completa. Entonces de esta manera tenemos pues especificado matemáticamente todas las características que tienen que ver con las ondas, digamos que en la parte de la propagación, en la parte introductoria. Vamos a resolver un ejemplo utilizando estas fórmulas para que pues podamos entender un poco más. Vamos con el ejemplo. Una placa vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por su extremo libre. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar con una frecuencia de 40 Hz. 40 Hz. Ahí podemos ver pues la imagen del problema. Dando origen a una onda de amplitud 1, o sea que ya sabemos que la frecuencia es 40 Hz, la amplitud es 1 metro, vamos colocando los datos tal cual nos los están dando acá, de 1 metro. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de onda de 30 metros, entonces vamos a decir que la longitud de onda es igual a 30 metros, longitud de onda de 30 metros, determinar. Entonces, primero nos piden A, velocidad de propagación. Segundo, la velocidad, si la velocidad B, la velocidad si la amplitud disminuye. La velocidad si la amplitud disminuye. Listo. Y además, bueno, vamos a resolver solamente esas dos partecitas de este primer problema. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Pues que el ejercicio es supremamente sencillo, porque lo único que nos están pidiendo es la velocidad de propagación. Incluso podemos calcular el periodo como para que el ejercicio sea más entretenido. Digo el periodo, recordemos que periodo es 1 sobre la frecuencia, es decir, 1 sobre 40. Si queremos calcular ese valor, pues lo hacemos en nuestras calculadoras y nos dice que esto es igual a 1 dividido 40, nos da 0.025, 0,025, y recordemos que como es tiempo, entonces lo trabajamos con segundos. Y ahora vamos a calcular la velocidad de propagación.
la velocidad de propagación, recordemos que es lambda, que es 30, sobre el periodo, que es 0,025, y esto nos da 30 dividido 0.025, esto nos da 1200 metros por segundo. Esta es la velocidad de propagación. Entonces ya conocemos la velocidad de propagación de esa onda. Ahora, ¿qué otra cosa nos están diciendo? ¿Cuál es la velocidad si la amplitud disminuye? Es decir, si esta amplitud disminuye. Pues básicamente no va a haber ningún cambio, porque la primera, digamos que tiene esta característica, y la otra simplemente tendría una longitud de onda más bajita, pero estaría haciendo exactamente el mismo recorrido, es decir, que la longitud de onda no cambiaría. Así que es irrelevante si la amplitud de onda cambia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la potencia, la energía que se va dando en este movimiento sí que va a variar, pero no, ni su periodo ni su frecuencia van a cambiar, van a permanecer constantes. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar este problema. Vamos con un segundo problema de interpretación acá. La emisora de radio favorita de Gustavo tiene una frecuencia de 88.9 MHz. 88,9 MHz. Calcula la longitud de onda si esta se propaga en el aire con velocidad igual a... Entonces esta es la frecuencia y la velocidad de onda es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces nos están pidiendo, en este caso, nos están diciendo que calcule la longitud de onda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como es megahertz, esto sería 88,9 por 10 a la 6 Hz. De la misma manera, pues esta simplemente sería 300.000, pues podemos colocar incluso 3 por, entonces aquí hay ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 ceros más, entonces 10 a la 9 metros por segundo. ¿Qué también sabemos? Que la velocidad es igual a la longitud sobre el periodo, o de manera análoga que la longitud por la frecuencia es igual pues a esto, porque reconocemos que frecuencia es igual a 1 sobre periodo, que fue la fórmula que estuvimos trabajando ahora. De esta manera tendríamos pues que la velocidad es igual a lambda por f, y como necesitamos lambda pasamos esta f a dividir, nos quedaría que la longitud es igual a b sobre f, y ya nos queda pues mucho más sencillo de resolver. Sería simplemente reemplazar los valores, que sería 3 por 10 a la 9 dividido 88,9 por 10 a la 6. Hacemos este ejercicio en nuestras calculadoras. Por 10 a la 9 dividido 88.9 por 10 a la 6, y eso nos da 33.74, y como las unidades de longitud son metros, entonces nos da 33.74 metros. Y de esta manera hemos resuelto este problema y terminamos este video. En el próximo video seguiremos con este concepto de onda. Vamos a hablar de las clasificaciones de las ondas según cómo se muevan y de otros conceptos pues adicionales, para seguir introduciendo el concepto de onda y su relación con el movimiento armónico simple. Espero pues que hayan entendido este video, practiquen, que es lo más importante, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.